En las sociedades desarrolladas ha aumentado la esperanza de vida y, por tanto, el número de personas mayores. Es mayor la prevalencia de enfermedades dependientes de la edad. Las demencias seniles generan una preocupación especial por el elevado coste humano y económico que acarrean. ¿Por qué se produce el deterioro cognitivo? ¿Qué tratamientos y terapias hay disponibles? ¿Llegamos demasiado tarde para evitarlo? ¿Por qué unas personas conservan sus capacidades cognitivas a edades avanzadas y otras las pierden? El envejecimiento es un proceso que afecta de diferente modo a cada persona. En ocasiones se acompaña de alteraciones conductuales y cognitivas. ¿Qué caracteriza estas situaciones? El envejecimiento cerebral normal o fisiológico es un aspecto del envejecimiento biológico de las personas. Igual que el resto del cuerpo, la piel, el hueso, los tejidos envejecen, pues el cerebro también. El deterioro cognitivo se caracteriza porque ese envejecimiento normal, que puede estar la memoria afectada un poquito, es de un grado mayor. Y en general puede aparecer incluso en edades que no se consideran como de envejecimiento. En la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más frecuente de demencia, en el cerebro se acumula el beta-amiloide en unos péptidos que no se procesan bien y eso origina, por un fenómeno no bien conocido, una especie de disfunción de la sinapsis que con el tiempo origina una necrosis de la neurona. Es un grupo que intenta avanzar en el conocimiento epidemiológico sobre la frecuencia, características de las demencias y factores de riesgo, con el criterio de que ese es el método de avanzar en la medicina preventiva. Si estábamos hablando de una prevalencia de demencia en torno al 3 o al 5% en la población de ancianos de Zaragoza, la incidencia de la demencia es mucho más baja en ese sentido. Es en menos de una persona por 1000 habitantes año. No ha aumentado la prevalencia de Alzheimer en la última década, contra lo que se cree. No aumenta la prevalencia por grupo de edad. Si aumenta el envejecimiento de la población, seguro que va a aumentar. Y por otra parte, de lo que tenemos documentado hasta ahora, la gran frecuencia de síntomas no cognoscitivos en la demencia. Estamos viendo la notable importancia como factor de riesgo de una limitada escolarización, ya que en Zaragoza hay un 10% de personas analfabetas en el grupo de edad de mayores. Eso yo creo que va a desaparecer, afortunadamente, y ese dato en concreto debería disminuir la prevalencia de la enfermedad. Claramente el ejercicio mental, el mantener una vida activa es importante y en segundo lugar la salud física general y la salud psíquica. Creo que vamos a poder confirmar que la depresión es un factor de riesgo, las enfermedades físicas, varias de ellas lo son, entonces mantener una buena salud general y una vida activa pensamos que es importante. Una vez diagnosticada la demencia, ¿cuáles son las opciones de tratamiento disponibles? Básicamente tenemos dos familias de medicamentos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que actúan selectivamente sobre la sinapsis, y otro que es la memantina, que disminuye la tasa de pérdida de neuronas. Desgraciadamente disponemos de tratamientos de poca eficacia. Además están los tratamientos no farmacológicos, es decir, pues estimulación cognitiva, centros de día, soporte psicofamiliar. En un paciente con una demencia de Alzheimer, las técnicas que se utilizan más habitualmente son programas de estimulación cognitiva orientadas a la estimulación de las diferentes áreas que ese paciente tiene afectadas. Generalmente lo que se suele hacer es más trabajar sobre las que se tiene preservadas, porque con las que ya tenemos afectadas realmente no se va a poder hacer mucho. Hay otros tipos de terapias, como la terapia de orientación a la realidad, la reestructuración ambiental también, que les ayuda mucho, pero va a depender de la fase en la que se encuentre el paciente.
estamos en una fase leve, en una fase moderada o en una fase ya más severa, la técnica que nosotros vamos a tener que utilizar. ¿Qué actividades les ponemos a los pacientes? Pues aquellas que tengan que ver con su vida. Hace poco un paciente vino bastante desorientado ese día y me dijo: tienes un don, eres capaz de ubicarnos en nuestro lugar, y eso es una de las cosas más bonitas que hay. O sea, ¿aquí qué hacemos? Pues venimos a ubicarnos, a saber quién somos, a hacer cosas que marcan también lo que somos. De hecho, muchos pacientes llegan en unas condiciones bastante pésimas y parece incluso que mejoran, ¿no? Esto de parece, porque realmente cuando activas a alguien, pues claro, está mejor. El que haciendo actividades, estimulación cognitiva, psicomotricidad, manteniendo las actividades de la vida diaria, se ralentiza el deterioro, eso está en la literatura. Dada la eficacia limitada de los tratamientos farmacológicos y de la estimulación cognitiva y conductual, ¿qué otras opciones existen? Se está trabajando mucho en el diagnóstico precoz de pacientes con carga y con riesgo familiar para detectar el acúmulo de beta-amiloide, y se está trabajando mucho en medicamentos que disminuyan la carga de amiloide. Que lo que intentamos con nuestra herramienta de diagnóstico es detectar los individuos que van a ser susceptibles de padecer la enfermedad, o ayudar a detectar estos individuos midiendo los niveles de esta proteína en sangre. En el estudio piloto que hemos hecho, en el estudio con 40 individuos, lo que hemos visto es que la diferencia entre un individuo sano y un deterioro cognitivo leve, amnésico, un prodrómico de Alzheimer, el que luego va a desarrollar la enfermedad con el tiempo, es que sus niveles de beta-amiloide en sangre aumentan. Si en el momento que detectamos este aumento ya instauramos una terapia, por ejemplo una inmunoterapia como la que estamos desarrollando, sin que haya ningún daño cerebral todavía, lo que estaremos haciendo es detener la enfermedad en este momento. Simplemente 5 años de retraso en el comienzo de la enfermedad de Alzheimer podría disminuir hasta un 50% la prevalencia de la enfermedad. Mientras esta esperanzadora investigación avanza hasta su uso clínico, ¿qué podemos hacer para preservar nuestro cerebro? ¿La clave es desarrollar nuestra reserva cerebral y cognitiva? El término reserva cerebral surge con la intención de intentar un poco explicar por qué el daño cerebral que se producía en algunos pacientes no correlacionaba con la sintomatología clínica, ¿no? Se había visto que cerebros, una vez que los pacientes habían fallecido con una carga lesional muy importante, estas mismas personas en vida, unos habían mostrado sintomatología clínica y otros no habían mostrado estos síntomas clínicos. La reserva cerebral es un término más pasivo que hace más referencia a con lo que genéticamente venimos predispuestos. El tamaño del cerebro, el número de neuronas o las conexiones neuronales que nosotros ya tenemos, y la reserva cognitiva hace referencia a un término mucho más activo que tiene que ver con la experiencia. Pues con el nivel educacional que yo tengo, con la actividad laboral que yo desempeñe y otro tipo de factores, pues como la nutrición, como el ejercicio físico y otros aspectos que van a ayudar a que se aumenten o a que generen o que aparezcan más redes cognitivas. Optimizar la formación de redes neuronales, enriqueciéndolas y entretejiéndolas a lo largo de experiencias vitales y aprendizajes, protege nuestro cerebro. Un buen ejemplo lo encontramos en la Universidad de la Experiencia. Bueno, pues es un programa, diría, universal. En estos momentos hay unos 8 millones de alumnos mayores en muchas universidades del mundo y bueno, pues Zaragoza se ha enganchado a ese programa simplemente. Se trata de gente mayor que no pudo estudiar en su momento a lo mejor, o que estudió otras cosas pero que no le gustaban y ahora tiene la posibilidad de volver a las aulas pues para ponerse al día y sobre todo para tener la mente ocupada y estar ágil. Yo estoy jubilado, pero no estoy jubilado. Es decir, hay que mantenerse activo, sobre todo activo mentalmente. Uno puede verse con una silla de ruedas metido en una mesa, pero pudiendo trabajar, pudiendo leer. Lo que no me veo es sano, ¿verdad? Y teniendo la cabeza a grillos. Algunos diagnostican y tratan mediante fármacos la demencia. Otros investigan sobre sus factores de riesgo o desarrollan tratamientos no farmacológicos como la estimulación cognitiva
o los pautan y ejecutan. Otros realizan investigación básica para conseguir un diagnóstico precoz y tratamientos avanzados. Además, todos podemos adoptar un estilo de vida saludable para nuestro cerebro. Una buena alimentación rica en omega 3 favorece la plasticidad cerebral. Realizar actividad física aeróbica de manera regular mejora su vascularización. También es importante mantenerse socializado, disfrutar de los hobbies y mantener una visión positiva de la vida, evitando el estrés. Es especialmente relevante desarrollar recursos de reserva cognitiva a través de una buena educación, un desarrollo profesional exigente y una vida emocional, física y mentalmente activa. Seguir la vieja máxima, disfruta de la vida y ayuda a los demás a disfrutar de ella.